¿Qué hubiera pasado si Tanjiro era traicionado y era la reencarnación de Vergil? Capítulos 6 y 7. Aclaraciones. Yo no soy el dueño de la música ni del anime, lo único que me pertenece es la historia y sobre que si les gusta el video pueden compartir y suscribirse al canal, el contenido será para mayores de 13 años, si eres menor, estás por tu propia cuenta en ver el video, ya con eso en claro podemos comenzar. Se podía ver cómo el sol iba saliendo iluminando cada centímetro del lugar, nadie podía creer que el antes conocido como el Distrito Rojo, caracterizado por su alta concentración de lugares a la prostitución, en donde la gran cantidad de personas que visitaban el lugar era del género masculino, ahora estaría completamente hecha destrozos por aquella pelea en contra de la Luna Superior 6, perdiéndose demasiadas vidas en el proceso de la batalla junto con la del Pilar del Sonido y una de sus esposas. Por otra parte, se podría presenciar como varios de los Kakushis quienes habían llegado a los restos del distrito en ruinas para ver si encontraban algún superviviente, pero sería todo lo contrario, quedando horrorizados al hallar por el camino cadáveres de mujeres y hombres partidos a la mitad, otros siendo aplastados por restos de sus hogares, aunque algo tenían en mente todos los Kakushis y era sobre por qué no se encontraba ningún cuerpo de algún niño. Kakushi 1. Esto es demasiado grotesco, no creo que nadie haya podido sobrevivir a tal masacre, será mejor que nos retiremos. Kakushi 2. No seas idiota, recuerda que había niños en este lugar así que debemos buscarlos, es lo importante ahora. Kakushi 3. No creo que haya ningún superviviente, pero sé que algunas personas escaparon junto con los niños. Kakushi 1. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Lo diría con nervios sin dejar de ver los cuerpos de las personas muertas, hasta ver una parte que estaba señalando su compañero para que cada uno de los Kakushis vieran también el camino, notando varias pisadas tanto pequeñas como algunas de adulto. En otro lado del gran desastre se encontraba el Pilar de la Serpiente buscando a alguien en específico y era sobre aquel inútil que mandaron a esta misión, sin dejar de encontrarse por el camino varios cuerpos o al menos lo que quedaban de ellos hasta detenerse en seco al oír los llantos de unas mujeres que lo conducirían a una escena que lo dejaría con la mente abrumada y sorprendida, y era que el Pilar del Sonido, Tengen Uzui, había sido atravesado por sus propias espadas, dejando un gran charco de sangre en el suelo, pero su atención sería fijada en dos chicas que estaban al lado del antes mencionado, que no paraban de llorar no por la muerte de su supuesto esposo, sino por la muerte de una gran amiga que habían perdido injustamente por la cobardía de aquel hombre que tanto se esforzaban que las notaran, algo que dejaría confundido al pelinegro en cómo éstas evitaban el cuerpo de Tengen, sin tomarle ningún gramo de importancia su muerte para solo volver a tomar su expresión seria hasta llegar enfrente de las dos chicas. Iguro, me sorprende mucho que estén llorando por esta mujer muerta, pero eso no me importa para nada, sé que esto no fue hecho por aquella luna que ese idiota vino aquí para matar, quiero que me expliquen con detalle lo que sucedió realmente. Lo diría con seriedad en sus palabras, mientras observaba a las chicas que al oír lo que había dicho el pelinegro cambiarían su semblante a uno enojado, intentando contener sus ganas en querer atacarlo. Makio, ¿qué mierda te sucede? Por lo menos muestra algo de respeto por nuestra amiga que murió por ese maldito peli blanco y todo por la culpa de Tengen solo por no haber respondido con la verdad. Suma. Nunca creí que ese chico tuviera toda la razón, solo éramos simples instrumentos para él, y gracias a su egoísmo por ocultar un secreto tan importante, murió a quien consideramos una hermana. Ambas se pondrían enfrente al cuerpo sin vida de Inatsuru, aún mirando al Pilar de la Serpiente con odio, pero el contrario al oír todo lo que describieron hizo que su expresión cambiara a una de nervios y sin emociones, prestando más atención a lo que dirían aquellas mujeres. Iguro, por si acaso ustedes saben si ese hombre siempre llevaba consigo una katana extraña y soltaba un aura azul por su cuerpo. Lo diría con algo de nervios en sus palabras, intentando ocultarlas, pero fallando en el intento, siendo visto por las ex esposas del Pilar del Sonido, pero en cambio ellas se quedaron sorprendidas por cómo el Pilar de la Serpiente había descrito a aquel sujeto que vieron con anterioridad. Suma, no sé por qué usted sabe cómo se ve ese hombre, pero no sabemos cómo se llamaba, lo único que dijo es que buscaba venganza. Makio. También el intento obligar a Tengen que nos dijera un secreto, algo que hizo él con los demás pilares, ¿será acaso que ustedes lo conocen? Iguro, no, él de la nada apareció en el hogar del patrón junto con otra persona que lastimosamente no pudimos verles la cara de quienes se trataban, pero me temo que, si mis sospechas son ciertas, él matará a todos los pilares y a quienes nos importan. Aquella información fue como un balde de agua fría para aquellas chicas que por instinto verían el cuerpo muerto de Uzui. Suma.
Y si es así, ¿por qué no nos mató a las tres, si éramos las esposas de Usui? Iguro, eso no lo sé a ciencia cierta, pero si esa chica llamada Inatsuru murió, eso se debe que era la única que le importaba a ese idiota de Usui. Por ahora eso es lo único que puedo decirles, pero deben saber algo. No sabemos quién es ese sujeto, pero ustedes están fuera de peligro por el momento, aunque no les puedo asegurar que, si intenten actuar tan estúpidamente y lo van a buscar, acabarán hechos pedazos. Lo diría con frialdad en su voz, algo que las dejaría pensando bien las cosas y se retiren del lugar con el cuerpo de Inatsuru en sus brazos. En cambio al pilar solo se retiraría tomando otro camino junto con todos los Kakushis que para su mala suerte, no habían encontrado a ninguna persona viva por el lugar, yéndose con la mayoría cabizbaja con dirección a la finca del patrón para informar lo sucedido, pero en cambio al pilar de la serpiente, no podría dejar de pensar en una pelirrosa con mechones verdes, mostrando una sonrisa debajo de sus vendajes, ya que la razón por la cual estaba buscando, no solo se trataba del pilar del sonido, sino también aquella chica que antes amaba, encontrando una parte de su katana rota y encima de unos escombros una mano que parecía de mujer, pensando que también había perdido la vida en el combate, sin tomarle mucha importancia o sentir algo de empatía por ella. Iguro pensamientos. Me sorprende que ese inútil de Usui esté muerto, sabía que algún día su arrogancia iba a ser el único motivo de su muerte, aunque siento algo de pena por Tanroyei, ella es tan fuerte pero sé que se ha vuelto más vulnerable con la pérdida de ese idiota de Tanjiro, tarde o temprano sabría que la siguiente en morir sería ella y más si ese hombre de cabello blanco nos quiere muertos, por lo menos así tendremos a una molestia menos con nosotros. En un cambio de escena en medio del bosque se abriría el portal donde saldrían Tanjiro con Mitsuri, donde esta última estaba detrás del peliblanco que sin importar lo incómodo que se sentía al caminar no lo dejaba de abrazar al por fin reencontrarse con el hombre que la amaba tal y como ella era, mientras iba frotando su mejilla en la espalda de este con una gran sonrisa. Tanjiro. Eto, Mitsuri-san, ¿crees que podrías soltarme un momento? Es muy difícil para mí caminar de esta forma y más, cuando me estás abrazando con mucha fuerza. Mitsuri. No pienso hacerlo, dije que no pienso separarme de ti de nuevo y voy a seguirte donde sea para estar a tu lado, y sobre el tema de mi fuerza es mi castigo por haberme hecho llorar todo este tiempo desde que te fuiste. Lo diría con un puchero en sus mejillas esta vez, apegando sus pechos en la espalda de Tanjiro, sacándole un gran sonrojo intentando controlar su mente y pensar en otras cosas hasta detenerse por unos momentos y darse la vuelta con dificultad por el abrazo para acto siguiente, darle un tierno beso en los labios y que su fuerza vaya disminuyendo para después separarse del beso mientras nuevamente seguían su camino. Tanjiro. Sé que estás muy molesta conmigo por ese motivo, pero debes entender que me estaba ocultando para que los demás pilares no sepan que seguía vivo, aunque ahora que estás conmigo, mis metas han cambiado mucho desde la última vez, y es buscar la manera de volverme más fuerte para proteger no solo a los inocentes, sino también a las únicas personas que amo en todo este asqueroso mundo. Lo diría con cierto odio en sus palabras, recordando la muerte de su hermana a mano de aquellos pilares que él admiraba desde la muerte del señor Rengoku, pero sería sacado de sus pensamientos al sentir como su mano era tomada por la pelirrosa, que lo miraba con tristeza pero que era ocultada bajo una sonrisa. Mitsuri. Es lindo saber que tengas como meta buscar más poder, pero no para destruir, sino para proteger a aquellos que no puedan defenderse de los demonios, y sé que podrás lograr eso junto con mi ayuda, aunque... Se iría alejando un poco para ver cómo la sonrisa de su cara cambiaría a una de dolor al no poder más con la culpa por todo lo que hizo. Mitsuri. Yo sé que me acabas de perdonar por el maldito error que cometí junto con Shinobu porque no pudimos ser más fuertes que ellos, pero aún así puedo sentir como me duele demasiado el corazón por lo que hice. Su voz iba decayendo hasta ser pequeños susurros, algo que a Tanjiro le preocupaba también al sentir el aroma que desprendía. Dolor, angustia, sin alegría, eran los únicos sentimientos que desprendía, dejando ver que también era atormentada por las visiones, en cómo ella misma pudo presenciar la muerte de Nezuko, perder aquella pequeña que en poco tiempo le había agarrado mucho cariño a tal punto que la consideraba como su propia hija. Tanjiro. Yo siento ese mismo dolor que estás pasando Kanrollei, tú no tienes por qué sufrir por los actos de otras personas, yo te acabo de perdonar porque tú fuiste obligada a hacerlo. Mitsuri. Tú no lo entiendes Tanjiro, me hace feliz estar de nuevo contigo y por fin encontrar a ese hombre que me ame como soy, pero...
Al saber que Nezuko no esté aquí, me rompe el corazón de no tenerla conmigo, de no poder abrazarla de nuevo, en no haberle dicho que quería que me viera como su madre al momento que te confesara mis sentimientos. Yo soñé muchas cosas que quería pasar al lado tuyo y de la pequeña Nezuko. Pero todo eso, no podrá cumplirse por la culpa de esos desgraciados que me obligaron a esto, en que me obligaran en acabar con la vida de mi hija. Tanjiro al verla como comenzaba a llorar por el dolor, intentaría acercarse para tomar su mano y poder calmarla, pero en ese mismo instante solo esquivaría un corte que lanzaría a la pelirrosa algo que lo dejaría impactado en porque lo atacó, pero notaría que esta solo estaba actuando por puro impulso, lanzando varios cortes al azar por todo el bosque mientras no paraba de oírse sus llantos, mientras cortaba cada árbol con el resto de su katana, queriendo acercarse tomaría a Yamato para comenzar a esquivar los cortes, intentando lo posible para calmarla y se detuviera a la vez que se podría escuchar sus gritos de desesperación, siendo atormentada por los recuerdos de aquella vez que mataron a la pequeña niña demonio. Tanjiro mente. No pensé que ella se sentía de esta forma al perderla, este aroma es mucho más fuerte como si fuera de una madre, pero será mejor que la calme antes que llame la atención de alguien. Al seguir esquivando los cortes solo se iba acercando cada vez más que al estar cerca tomaría su cintura en un fuerte abrazo, algo que a la pelirrosa hizo reaccionar y se calmara poco a poco dejando caer su katana para ser abrazado también por ella. Sus llantos seguían sacando todo el dolor de su corazón, sosteniendo con fuerza el abrigo de su amado albino para esta vez, siendo seguido por Tanjiro que iba derramando algunas cuantas lágrimas mientras acariciaba la cabeza de Mitsuri. Tanjiro, sé que la querías de esa forma a Nezuko, pero también sé que ella no quiere ver a su madre llorar de esa forma, por eso aunque no pudiste hacer nada en ese momento por ella, algún momento ambos nos vengaremos por la muerte de nuestra pequeña. Lo diría con una sonrisa mientras se limpiaba sus lágrimas y las de ella provocando que la cara de Mitsuri esté toda roja y lo bese en los labios al saber que con su ayuda podrán vengar la muerte de Nezuko y pueda descansar en paz. Unas horas más tarde. Ambos estarían detrás de unos arbustos, observando a la lejanía la cabaña donde afuera de esta se encontraban Asumi, Kiyo y Mao, donde las mencionadas estaban jugando con unas espadas de madera que les había comprado Tanjiro antes de irse, imitando varias de sus posturas de la respiración del agua como cuando usaba a Yamato, siendo vistas por Mitsuri que las miraría con ternura. Mitsuri, kawaii Lily. Tanjiro. SSH, pueden oírte si haces mucho ruido Mitsuri-san, quiero que sea sorpresa que ellas me vean de vuelta. Mitsuri, lo siento, es que se ven tan lindas como tratan de imitarte, pero ahora que me doy cuenta, si yo también estoy contigo eso me haría su madre. Tanjiro-kun. Lo iba diciendo con un tono dulce mientras tomaba las mejillas de Tanjiro. Nota. Aquí Mitsuri supo que Aoi y Tsukako eran madres de las niñas y que ellas también eran sus parejas cuando Tanjiro se lo dijo antes de que llegaran a la cabaña, algo que a ella no le molestaba compartirlo. Fin de la nota. Tanjiro. Jejeje, no tengo dudas de que ellas también te vean como su madre, pero ellas son las que deben aceptarte que seas su nueva mamá. La pelirrosa solo asentiría con una sonrisa para salir con Tanjiro del arbusto para ser visto por las niñas que no dudaron en abrazar a Tanjiro con tanta fuerza hasta caer los cuatro al suelo. Kiyo, qué bueno que ya volviste papi. No, teníamos miedo de que algo malo te iba a suceder o volverías con heridas muy extremas. Sumi, papi, ¿estás lastimado? Ven, entremos a casa para curar tus heridas. Dirían las niñas con lágrimas que amenazaban en salir al ver la ropa rasgada de su padre intentando llevarlo a la cabaña. Tanjiro, cálmense mis niñas, recuerden que soy más fuerte que los pilares y mis heridas se regeneran con el tiempo, así que no tienen que preocuparse. Mostrando una sonrisa seguiría abrazando a las niñas para limpiar sus lágrimas y levantarse del césped, pero en ese momento se darían cuenta de la presencia de la pelirrosa. Sumi, papi, ¿por qué está aquí la señorita Kanroji? Tanjiro, ella está aquí por otra razón y eso lo hablaré con Susoka-san, así que por ahora solo quédense aquí y sigan jugando. Kiyo, de acuerdo papi, también Mami Aoi y Mami Tsukako están preocupadas que no pudieron dormir muy bien al pensar que ibas a llegar muy herido. Tanjiro, eso es algo normal en ellas mi pequeña Kiyo, pero ya iré adentro para que ellas vean que no me sucedió nada y, por cierto, ¿no pensaron que vine con las manos vacías o sí? Lo dicho por Tanjiro dejaría confundido a las niñas hasta ver cómo abriría un portal para dejar caer varios regalos que tenía para sus hijas, que sin dudar ningún segundo las pequeñas se dispondrían a abrirlas mientras el albino seguía caminando hasta entrar a la cabaña con Mitsuri.
Mitsuri. Nunca imaginé que tendrías un gran instinto paternal con ellas y que aún no pueda creer que las hayas adoptado para volverte su padre, aunque debo de admitir que es un lindo gesto de tu parte. Lo diría juguetonamente mientras picaba con sus dedos el cuerpo de Tanjiro. Tanjiro. Es que ellas desde un inicio ya me tomaron tanto cariño hasta tal punto me comenzaron a ver como una figura paterna y por eso tomé esa de sí. No pudo terminar al sentir como Tsutako yaoi por la emoción al ver de nuevo a su hombre, pero a la vez con miedo en cómo tenía la ropa rasgada y llena de sangre, saltarían encima de este dejando a una Mitsuri celosa por cómo abrazaban a su ahora pareja. Aoi. ¿Por qué estás así, Tanjiro? Te dijimos que tengas mucho cuidado con la luna superior y con el pilar del sonido. Tsutako. Eres un tonto, siempre haces que nos preocupemos por ti, sé que puedes ganar al momento de pelear contra los demonios, pero un pilar es muy distinto si tiene varias posturas que podrían dejarte muy mal herido. Lo dirían ambas con lágrimas que caían de sus mejillas, para que el albino de forma protectora pusiera las cabezas de sus novias en su pecho a la vez, sintiendo como ellas tomaban su abrigo con fuerza por el miedo al perder al hombre que las hacía feliz, pero se irían calmando sintiendo esa calidez que las hizo sonrojar para después mirarlo directamente a los ojos. Tanjiro. Recuerden que soy un tonto y aunque ustedes me lo digan varias veces, siempre me lastimaré en combate, pero, yo soy su tonto y yo me comprometí en quedarme al lado suyo hasta el último día de mi vida aun si ocurre el fin del mundo. Aquellas palabras harían que ambas se sonrojaran mucho más, como si fueran a explotar para que en unos segundos, lo besaran en los labios y se calmen. Aoi. De acuerdo, te creemos tonto, pero al menos regresa con tu ropa en buen estado para no preocuparnos. Tsutako. Por cierto, sé que no debo preguntar esto, pero ¿por qué la pilar del amor está aquí? La pregunta haría que a Tanjiro se le helara la sangre y sintiera escalofríos, al notar como sus novias se levantaban del suelo, teniendo unas miradas de muerte e iban sacando unas espadas de maderas, detenían consigo para también Tanjiro ponerse de pie, calmando el instinto asesino que estaba sacando ambas mujeres, algo que hasta la pilar del amor se sentía un poco intimidada. Tanjiro. Yo se los puedo explicar porque, solo vayamos a la sala y allí se los contaré todo. Así estando todos en la sala, Tanjiro empezaría a contar todo lo que había sucedido cuando llegó al Distrito Rojo, que al llegar se encontraría con el pilar que la había salvado de unos hombres que la querían violar, en cómo fue su lucha con la luna superior, algo que a las féminas les asustó saber que había sido envenenado por la técnica de sangre de aquellos demonios, y haber contado la muerte del pilar del sonido, Tengen Uzui. A la vez que les pediría de favor a ambas chicas en que las dos pilares que no lo traicionaron también sea sus novias, algo que a Tsutako comenzaría a dudar si en aceptar o no. Aoi. Ya veo, si no nos hubieras contado nada de eso yo misma te hubiera matado con mis propias manos, pero por mi parte, yo aceptaré que ellas también estén contigo. Lo dicho por Aoi dejaría sorprendido a todos, pero aún a Mitsuri mostraría una sonrisa al saber que podría estar con Tanjiro, pero Tsutako no la dejaría de mirar con incredulidad en por qué había aceptado sin dudar. Tsutako. Pero pensé que también ibas a dudar en que ellas también estén con Tanjiro. Aoi. Escucha, yo pude ver y oír todo lo que pasaba en la finca mariposa y veces en el hogar del patrón, y supe que a las señoritas Shinobu y Mitsuri estaban decaídas como si hubieran perdido la esperanza para vivir. Desde esos días me di cuenta que ellas fueron las primeras mujeres que en realidad lo amaban y que nunca lo traicionaron. Además recuerda lo que nos contó Tanjiro, que ellas estaban siendo amenazadas en que si no obedecían a sus órdenes también lo iban a matar. Tsutako. Tienes toda la razón, bueno, no creo que hace falta responder para saber cuál sería mi respuesta, después de todo Tanjiro es alguien muy amable que no negaría el amor hacia una mujer. Lo diría con una sonrisa mirando hacia el suelo, recordando cuando ella fue la primera en confesar su amor por él aún sabiendo que ella era hermana de Tomioka, pero su atención sería interrumpida al oír como la puerta principal se abriría de golpe, cayendo las tres niñas que estaban escuchando toda la conversación, que sorprendentemente se levantarían del suelo para ponerse enfrente de la pelirrosa con emoción y felicidad, preguntando con toda la inocencia del mundo. Sumi / Nao / Kiyo. Entonces eso quiere decir que la señorita Mitsuri ahora también será nuestra nueva Magi.
La pregunta dicho por las pequeñas haría que a Tanjiro se sonroje cada vez más, ocultando su cara de los nervios, que para Aoi Tsutako se veía tierno cuando se ponía nervioso, que sin importar lo frío y serio que sea ahora, aún seguirá siendo ese chico tímido y amable que las enamoró, pero en cambio para la pilar del amor, al oír lo dicho por las niñas comenzaría a llorar de felicidad, algo que preocupó a las niñas, pensando que dijeron algo que no le gustaba a Mitsuri, aunque esos pensamientos se fueron al sentir que eran levantadas por sus brazos y apretándolas con cuidado en un fuerte abrazo, demostrando un gran amor maternal, teniendo una gran sonrisa en su cara al saber que por fin podría tener otra oportunidad en que la vean como una madre. Mitsuri. Sniff, claro mis niñas, Sniff, desde hoy y para siempre voy a ser su madre, Sniff, y prometo que pase lo que pase no pienso dejar que nada en este mundo les haga daño. Al ver aquella escena, Tsutako y Aoi no pudieron contener las lágrimas por lo lindo que se veía, también escuchándose el llanto de las niñas que se alegraban al ser correspondidas y que tendrían una nueva mamá. En cambio a Tanjiro solo estaría intentando pensar en otra cosa para no llorar, pero fallando en el intento hasta ser sacado de sus pensamientos al ser tomado de los brazos por sus otras novias, que lo llevaban con dirección a las escaleras. Aoi. Hay que dejar que las niñas estén con su nueva mami mientras tú vas a descansar por lo mucho que hiciste y por deshacerte de una escoria más. Tsutako. Y no olvides que al día siguiente nos debes una salida en familia con las niñas. Dirían ambas chicas con una sonrisa para soltarlo, teniendo en sus caras unas pequeñas sonrisas inocentes, algo que le pareció extraño al albino. Tanjiro. Está bien, me iré a bañar de inmediato, prometo llevarlas mañana a donde ustedes quieran después. Diría para subir las escaleras mientras observaba a las tres chicas jugando con las niñas, algo que al albino le gustó ver aquella escena, pensando que toda su vida estaría solo por siempre, aunque algo que le comenzó a preocupar era que sentía como una presencia muy reconocida se iba acercando, notando que poco a poco la noche se acercaba para solo entrar a la ducha y bañarse. Unas horas más tarde, Tanjiro se encontraría afuera de la cabaña observando todo el bosque oscuro, siendo la única iluminación la luz de la luna, teniendo una mirada seria hasta sentir de nuevo aquella presencia que esta vez estaría enfrente suyo para después ponerse lentamente en guardia. Tanjiro. Debo de admitir que tienes mucho valor para venir aquí a hablar conmigo después de todo lo que me hiciste, pero me temo decirte que no eres bienvenido por este lugar, Muzan Kibutsui. Muzan, no vengo a buscar ningún tipo de problema contigo, sé lo fuerte y poderoso que eres, y más si pudiste haberle cortar la mano a mi segunda luna superior y evitaras que se regenere, sin mencionar que hayas cortado el lazo de sangre que tuve con la luna superior 6. Diría con cierta simpleza en sus palabras, como sería carente de emociones. Tanjiro. Jejeje, ¿acaso no te gusta ver cómo pierdes poco a poco a tus lindos demonios? Es lo mismo cuando yo perdí a mi familia entera por tu culpa, todo lo que uno hace en contra del otro se lo devuelve con más intensidad, pero en este caso con más brutalidad. Muzan enojado. Maldito mocoso, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? Tienes suerte que yo no pueda hacerte nada ni mucho menos acercarme, pero no olvides que ahora tienes una nueva familia y cuando menos te lo esperes me rogarás por la vida de ellas cuando mande a cada uno los demonios, que las devore como lo hice con tus hermanos y madre. Lo diría mostrando una sonrisa, dejando ver las venas de su cara resaltadas, pero con Tanjiro tras oír esas palabras su mente lo llevó a recordar ese mismo suceso en el momento en que volvió a su hogar, viendo a toda su familia muerta, pero a la vez que sintió que los cuerpos iban cambiando a las de sus novias y las de sus hijas llenas de sangre y mordidas con partes de su cuerpo desolladas, sintiendo demasiado miedo en perder la familia que había formado, recordando momentáneamente el objetivo que Vergil le dio a Tanjiro diciendo unas palabras, mientras sus ojos se iban tornando en un color rojizo, desenvainando a Yamato, dejando salir en el proceso mucho de su poder, algo que al rey de los demonios quedó sorprendido por el gran poder que estaba soltando, experimentando un sentimiento que pensó que había deshecho hace años, y era el miedo al ver cómo ese sujeto que antes le había arrebatado todo ahora podía matarlo sin necesidad de las tontas respiraciones, pero sería sacado de sus pensamientos cuando de un parpadeo Tanjiro estaba enfrente de él tomándolo de su cuello con mucha resudón del rey de los demonios, intentando cortarle el brazo o atravesar su estómago, pero la fuerza del agarre iba aumentando cada segundo para que este no hiciera nada. Tanjiro. Creo que hoy no escuché muy bien lo que dijiste, Muzan, así que repíteme de nuevo lo que me dijiste. Diría con su mirada seria, acercando a Yamato en el bazo de Muzan con intenciones de cortársela. Tanjiro.
No entiendes el dolor de la gente inocente como ellos pierden a las personas importantes, pero te diré una cosa y espero que lo recuerdes perfectamente. No importa dónde te escondas, dónde te vayas o qué técnica de sangre de tus demonios te mantenga seguro. No permitiré que alguien como tú intente tocar de nuevo a las personas ni mucho menos a mi familia. Lo último lo diría soltándole su cuello y de un movimiento rápido cortaría el brazo del rey dejando ver cómo este comenzaba a gritar de dolor para arrojarlo al suelo y pisar su cabeza en modo de superioridad. Tanjiro. Sí, sé que eso duele, pero creo que ahora sí te quedó en claro que no vuelvas a meter a mi familia en esto. Diría con una sonrisa macabra para acto después abrir un portal alejado del bosque y arrojarlos en mi inconsciente al sentir que la sangre no paraba de salir de corte para segundos después el portal se cerraba completamente dirigiéndose a su hogar deshaciendo su poder demoníaco. En otra parte se vería a un Muzan moribundo intentando sostener con fuerza su brazo para detener el sangrado a la vez que con gritos de dolor haría que se regenere su brazo, pero con cada intento que hacía le causaba más dolor viendo enfrente suyo que aparecía unas puertas que se abrirían sola. Muzan pensamientos. Maldito bastardo, haré que ruegues por la vida de tu familia y no importa lo que deba de hacer, voy a acabar con tu miserable vida, pero para eso, creo que necesitaré algo de ayuda que no sea de mis demonios. Lo iba diciendo con dolor en sus palabras, intentando caminar con dificultad mientras sacaba de su abrigo un libro sobre cómo invocar demonios antiguos. Con Tanjiro solo se iría calmando para dejar de sacar su aura y volver a entrar a la cabaña dejando su katana a un lado mientras iba caminando a su habitación que al momento de abrir la puerta se sonrojaría demasiado al ver cómo sus chicas estaban en su cama esperándolo con unas ropas algo provocativas. Tanjiro. Eti. Chicas, ¿qué hacen vestidas de esa forma? Aoi. Pues. Esta es tu recompensa por haber cumplido con tu misión y haber cumplido con tu promesa, cariño. Lo iba diciendo acercándose lentamente a Tanjiro para comenzar a quitarle su abrigo y camisa, dejando al albino inmóvil con su cara completamente roja intentando desviar la mirada. Mitsuri. También porque esta es mi forma de agradecerte por haberme salvado de aquellos hombres del Distrito Rojo, después de todo. Nosotras tres te pertenecemos, Tanjiro-kun. Lo diría Mitsuri con picardía en sus palabras, mientras se iban acercando cada vez más a Tanjiro y el mencionado solo se alejaba lentamente hasta ser detenido por Tsutako, que lo besaría en los labios mientras le quitaba el resto de ropa hasta quedar semidesnudo. Tsutako. Además las niñas están dormidas en la otra habitación, nunca pudimos tener un momento como este por ellas, así que por favor al menos cúmplenos este capricho por nosotras. Nota. Perdonen gente, pero no pondré el lemon hasta saber cómo YouTube no me vaya a borrar los vídeos. Fin de la nota. Al día siguiente, se podría ver a Tanjiro en la cocina haciendo el desayuno con algunas marcas de mordidas y de rasguños por todo su cuerpo y cuello que extrañamente no se regeneraban, para solo comenzar a limpiarse el labial de su rostro por lo menos y esconder las marcas de sus hijas hasta que desaparezcan. Tanjiro pensamiento. Nunca me imaginé que ellas iban a querer que les dé este tipo de atención, ahora siento que me demoraré en recuperarme con todas sus mordidas y rasguños en mi cuerpo y lo malo que, si las niñas me ven se preocuparan. Al seguir en sus pensamientos sería abrazado por sus tres pequeñas, que fueron las primeras en levantarse teniendo esa característica sonrisa que alegraba a Tanjiro para acto después apagar el fuego de la cocina y tomando a las tres en sus brazos. Tanjiro. Parece que ustedes tres se levantaron con mucho humor el día de hoy, ¿se puede saber el motivo de su emoción? Porque yo no lo sé. Lo iba diciendo con una sonrisa en sus palabras, sabiendo la respuesta de por qué ellas estaban de esa forma, pero en cambio a las niñas solo sacarían un tierno puchero al pensar que su padre se había olvidado de su promesa. No. Eres un tontito, papi, nos prometiste que iríamos a pasear al día siguiente cuando volvieras de tu misión. Kiyo. ¿No lo acabas de olvidar, o sí, papi? Sumi. Porque si es así entre nosotras te vamos a castigar a ti por olvidarlo. Las tres solo tomarían una parte de la cara del albino, comenzando a jalarle algo que al mencionado no le dolía, solo soltando varias carcajadas al sentir lo que hacían las niñas. Tanjiro. Jajaja, ya basta mis niñas, solo estoy bromeando con ustedes, yo aún recuerdo que les prometí llevarlas de paseo junto a Susoka-san, es por eso que también estaba preparando el almuerzo que llevaríamos allí. Las niñas al oír la respuesta de su padre solo se detendrían de jalar su cara para bajarse de sus brazos volviendo a tener su sonrisa. Sumi. Entonces si es así empezaremos a vestirnos para irnos. No.
Pero intentaremos no llevar mucho de nuestros juguetes o ensuciarnos en el camino. Tras decir eso solo volverían a su habitación dejando a un Tanjiro con la mitad de su cara roja por haber sido jalado con tanta fuerza, pero agradeciendo que no hayan visto las marcas que les había dejado las chicas. Unas horas más tarde, estarían las niñas junto a Tsutako, Aoi y Mitsuri donde esta última tendría en sus manos la cesta con la comida que había preparado Tanjiro mientras esperaban al mencionado afuera de la casa. Kiyo. Por cierto, Mami Mitsuri, me estaba preguntando de por qué van muy cubiertas hasta el cuello, ¿acaso están enfermas? La pregunta haría que las tres chicas solo se sonrojaran por aquella pregunta intentando no decir que tenían marcas de mordidas en su cuello. Mitsuri. Tú. Bueno, eso se debe a que, tienes razón, las tres nos levantamos con algo de dolor en la garganta, pero su padre nos dio unas pastillas para el dolor así que estaremos mejor en poco tiempo. Lo diría con nervios en sus palabras, esperando que las niñas lo crean hasta que ven cómo Tanjiro saldría para acercarse donde estaban ellas. Tanjiro. Bueno, ya que estamos todos aquí, iremos a un pequeño jardín un poco lejos de aquí que está lleno de árboles de cerezos, creo que sería muy lindo pasar allí un momento en familia. Las chicas / las niñas. Eso es una gran idea. Dirían todas con emoción al oír dónde irían para que solo Tanjiro tomando a Yamato abriría un portal hasta el jardín de cerezos que sin dudar todas entrarían con el albino a su lado. En otra parte en un lugar oscuro del bosque había una cueva donde allí se encontraba la luna superior 6, más conocida como Daki y su hermano Gyutaro que se estaba recuperando aún por las heridas por aquel combate que tuvieron con ese mestizo que por el enojo al perder Daki no dejaba de golpear con fuerza los muros de la cueva. Daki, ¿cómo es posible que un mestizo de mierda me haya podido vencer? Esto no es justo, juro que cuando lo vuelva a ver voy a torturarlo hasta la muerte. Gyutaro. Será mejor que te calmes hermana, no importa lo que hagas él es muy superior a nosotros y más cuando estaba a punto de matarnos, pero no dejo de pensar en lo que él dijo. Flashback. Tanjiro. Desde ahora en adelante debes hacerte cada vez más fuerte para proteger a tu hermana, sé que yo no pude proteger a la mía y el dolor de perder a la única familia que te amo tanto no se compara con la de tu propia vida, piensa bien las cosas antes de hacerlas porque un pequeño error solo basta para poner en peligro de tu vida como la de tu hermana. Fin del flashback. Tras esas palabras seguiría pensando en muchas cosas como por qué ese hombre no los mató cuando tuvo la oportunidad, en por qué le dio ese tipo de consejos en que cuide de su hermana. Pero la que más rondaba por su cabeza era, ¿acaso ese chico sufrió por lo mismo que ellos? Muchas preguntas y pocas después que le daba, pero sería sacado de sus pensamientos cuando oye la voz de su hermana llamarlo para observar lo que preguntaría viendo que dejó de golpear el muro de la cueva. Daki, por cierto, cuando estuve inconsciente, ¿qué fue lo que te dijo ese chico? Me sorprende que tuvo la oportunidad de deshacerse de nosotros, pero él nos dejó vivir. Lo preguntaría con algo de curiosidad, abrazando sus piernas observando al suelo, esperando lo que le respondería su hermano. Gyutaro. Me dijo que me volviera más fuerte, en que si perdía el control como lo había hecho antes la próxima vez moriríamos, lo extraño es que él me dijo que él entendía nuestro dolor, Daki sorprendida. TSK como un maldito semidemonio puede entender ese dolor, él no vivió por lo mismo que nosotros, ¿en qué cosa puede entender ese maldito peli blanca? Diría enojada en sus palabras, pero se calmaría al ver el semblante de su hermano, que tenía una sonrisa para acto después le acariciaría su cabeza. Gyutaro. Él dijo que perdió a su hermana, cuando me devolvió mi regeneración hizo que viera por lo que él vivió, por eso yo creo que él entendió nuestro dolor y sé que sigues molesta por él, pero al menos hay que agradecerle que nos dejar vivir. Al oír esas palabras de su hermano era algo que la sorprendió demasiado, ya que lo conocía muy bien y lo impulsivo que era cuando se trataba de protegerla y si un mestizo como ese peli blanco hizo que su hermano esté de esa manera ella también podía confiar. Daki. Está bien hermanito, confiaré en ese chico, pero tomaré su palabra y me volveré más fuerte para la próxima vencerlo. Diría lanzando un golpe al aire mostrando una sonrisa pero algo que no sabía Gyutaro era que cuando peleó con la copia de Tanjiro, sintió algo completamente diferente, en que alguien más fuerte que ella pueda vencerla causando que un sentimiento se activara, y eso era amor y admiración, esas emociones que ocultaba de su hermano para que no le pregunte por qué sentía eso. Pensamientos de Daki. Maldito mestizo de mierda, mi hermano y yo no podemos sentir la conexión que nos unía a Muzan y me demostraste que eres muy fuerte, yo te prometo que me haré más fuerte y cuando te venza, voy a hacerte mío.
Diría todo eso en sus pensamientos para adentrarse más en la cueva para entrenar, dejando ver un fuerte sonrojo en sus mejillas, mostrando también una sonrisa. Con Tanjiro, estaría sentando encima en una man junto a sus chicas, observando cómo sus hijas corrían y jugaba con los pétalos de cerezos. Tanjiro: creo que si siguen a este ritmo, se van a cansar tarde o temprano, pero parece que tienen unas madres que no se cansan mucho. Diría con burla mirando a sus novias, pero recibiría un golpe en su brazo de parte de Tsutako. Tsutako con puchero: no nos eches la culpa, es la tuya, porque cada vez cuando te vas a entrenar te piden que les enseñes alguna postura. Aoi. Y para colmo ellas aprendieron muy rápido algunas respiraciones que les acabas de enseñar. Mitsuri: aún son pequeñas y ya son todas unas maestras para hacer tal logro, pero aún así no debiste enseñarle eso a nuestras hijas. Tanjiro-kun, juro que después de esto las tres te vamos a castigar. Dirían las tres con un puchero, sacando un pequeño sonrojo a Tanjiro y más al oír sobre el castigo, pero al ver a sus hijas que estaban distraídas, abriría su abrigo dejando ver las marcas de dientes que aún no desaparecen. Tanjiro: JS, creo que eso no se podrá, después de lo que me hicieron ustedes, más que castigo, lo hicieron en modo de marcar su propiedad. Lo iba diciendo en forma de burla para de nuevo cerrar su abrigo, pero a las chicas al ver el cuerpo de su hombre con sus mordidas, tendrían un pequeño derrame nasal para que desvíen cada una sus miradas. Mitsuri /Aoi /Tsutako: mejor olvídalo, vaca, ya no te haremos nada. Tanjiro: jejeje, eso lo pensé. Por cierto, regresando al tema, Mitsuri, recuerdo que tu espada se acaba de romper a la mitad, creo que deberías ir a repararla, aunque si conozco a los pilares, te habrán dado por muerta en el distrito. Lo diría serio mientras tomaba la espada rota de la pelirrosa. Mitsuri: no me sorprende que ellos piensen eso, aunque yo conozco el camino a la villa de los herreros, así que puedo ir para que la reparen. Tsutako sorprendida: ¿en serio te sabes el camino? Yo siempre soñé conocer la villa de los herreros, pero nunca tuve suerte en ir cuando se lo pedía al viejo de Urokodaki. Mitsuri: bueno, entonces ¿por qué no vamos todos juntos como familia la próxima semana? Apuesto que sería divertido. Aoi: yo no tengo problemas con ir allí, después de todo es un lugar tranquilo y podemos llegar muy rápido usando los portales de Tanjiro. Tanjiro: muy bien, entonces está decidido, iremos la próxima semana a la villa de los herreros, pero por ahora solo disfrutemos este momento, iré por las niñas para ya almorzar, así que preparen todo por favor. Diría con dulzura a sus novias, para levantarse del césped para caminar buscando a las niñas, dándose cuenta que había una pequeña aldea cerca, notando que allí estaban sus hijas, mirando por todas partes asustadas para acercarse a ellas y abrazarlas a las tres. Tanjiro: niñas, les dije que no se vayan más allá del bosque de cerezos, ahora saben por qué debieron hacerlo. Fumi: está bien papi, es que parece que vimos a un demonio entrar a la aldea y lo seguimos. Kiyo: y como futuras cazadoras de demonios, debemos buscarlas para acabar con cada uno de ellos. Nao: menos tu papi, tú eres más fuerte y solo eres un demonio bueno al que queremos mucho. Tanjiro: yo también las quiero, pero vamos con Susoka-san, ya están sirviendo el almuerzo, así que sujétense bien. Diría para activar su Devil Trigger y volar hacia donde estaban sus novias, dejando ver en las sombras unas figuras de demonios más monstruosas y grotescas. Unas horas después, Tanjiro estaba entrenando con Yamato, siendo visto por sus novias e hijas en la forma en cómo usaba su espada como si estuviera bailando con ella, para después ver a su familia algo apenado ya que se estaba llevando toda la atención por lo que estaba haciendo, para después desviar la mirada, escuchando que lo estaban aplaudiendo por lo que había hecho. Tanjiro: perdón chicas si les moleste un poco, es que estoy muy acostumbrado a entrenar y no me percato de nadie cuando lo hago. Mitsuri: ¿pero qué estás diciendo? Eso fue increíble, nunca había visto a ningún cazador manejar la katana como tú lo haces. Diría con mucha felicidad levantándose del suelo y abrazar a Tanjiro. Aoi: creo que cuando vayamos a la villa de los herreros, les pediré que me regalen una espada para que me enseñes también. Tsutako: yo ya tengo una espada que me dio Tanjiro, así que solo queda esperar para practicar todas juntas. Tanjiro: prometo enseñarles todo lo que me enseñaron a mi chica, por ahora creo que ya debemos de irnos antes de que anochezca. Antes de que las chicas respondan, se vio como a la lejanía salía mucho humo después de salir oír una explosión que pondría en alerta a Tanjiro al sentir varias presencias desconocidas, para después de ver a sus novias y a sus hijas que abrazaban las piernas de Susoka-san. Aoi: ¿pero qué demonios es lo que está pasando? Tsutako:
Eso no lo sabremos si no nos acercamos a ver de qué se trata. Lo diría con algo de miedo, pero dispuesta junto con las demás en ir a ver el lugar, pero serían detenidas al ver cómo su novio tenía su brazo levantado para que se detengan. Tanjiro, no se acerquen, los demonios que están allí, no son los que ustedes conocen. Miraría serio como varias siluetas se acercan hasta salir de las sombras dejando su apariencia grotesca, su cuerpo parecen muñecas de porcelana agrietada llenas de un fluido demoníaco negro y uno de sus brazos llevaba una gran cuchilla que al ver a Nefilim rugieron al haber encontrado a su objetivo. Tanjiro, no creí que ellos aún existían, pero por lo visto Muzan llamó algunos refuerzos. Diría para ponerse en posición de combate, pero las últimas palabras en su mente. Aoi. Tanjiro, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso tú sabes qué son esas cosas? Tanjiro. Se llaman estigios, son demonios menores pero lo raro es que ellos no deben de estar aquí. Al ver cómo los estigios se iban acercando por mero impulso Mitsuri y Tsutako que tenían sus katanas querían ayudarlo, pero en ese instante Tanjiro abriría un portal que los llevaría a casa. Tanjiro. Sé que están planeando hacer, pero les digo que no le podrán hacer nada con las respiraciones, yo soy el único que los puede matar. Mitsuri, ni pienses que te vamos a dejar aquí combatiendo a esos demonios Tanjiro, nos quedaremos contigo para acabar con ellos. Aoi, tú nos enseñaste las respiraciones para poder matar a los demonios, nos quedaremos aquí Ayu. No pudo terminar lo que iba a decir al ver como uno de los demonios se había acercado enfrente suyo para atacarla, pero en tan solo unos segundos el demonio serio partido en varias partes cayendo en pedazos, viendo que el responsable era Tanjiro. Tanjiro, sé que quieren quedaré conmigo, pero no me arriesgaré a que ustedes o las niñas salgan heridas, por favor solo crucen el portal y quédense en casa, allí los demonios de Muzan y los estigios podrán entrar. Lo diría muy serio para tomar su cabello desde su frente y llevarla hacia atrás, pero serio besado y abrazado por sus novias. Aoi / Mitsuri / Tsutako. Espero que llegues a salvo a casa, si no nosotras te matamos si llegas herido. Lo dirían las tres para tomar a las niñas y crucen el portal dejando a Tanjiro más tranquilo mostrando una sonrisa. Tanjiro. Bien, acabemos rápido con esto quieren, aunque ustedes arruinaron un bello momento con mis novias y mis hijas, así que no pienso perdonarles por eso. Al decir eso haría aparecer varias espadas para lanzar a cada uno de los estigios, para aturdirlos y aprovechando el momento para partir algunos por la mitad y a otros clavados en los árboles, pero viendo que no paraban de salir sacando algo de frustración en el albino por la gran cantidad, para hacer desaparecer a Yamato y hace aparecer en sus manos como en los pies los guantes y botas Beowulf, Tanjiro pensamiento. Si siguen apareciendo, no creo que vaya a aguantar mucho tiempo, pero no me queda de otra, voy a acabar con esto. Al estar enfrente de la horda de estigios comenzaría a golpear a cada uno, dándole en partes de su cuerpo, donde se destruían muy fácilmente a la vez que iba bloqueando los cortes que iba lanzando hasta sentir como uno de ellos lo iba a apuñalar por la espalda, pero quedaría impactado al ver que una guadaña llena de sangre atravesó el pecho del estigio pero su atención sería llevada al ver dos siluetas que salían del otro lado del bosque muy conocidas para el albino. Tanjiro. Vaya, es una gran sorpresa verlos por aquí Gyutaro y Daki. Gyutaro, no te creas mucho por solo haberte salvado, solo estamos aquí para devolverte el favor de habernos liberado del control de Muzan y que nos hayas dejado vivir. Tanjiro. Jajaja no hay de qué, pero creo que después de todo necesitaré algo de su ayuda con estos demonios, ¿pueden ayudarme? Lo preguntaría de forma algo divertida para ponerse en medio de ambos hermanos y preparando sus armas para el combate. Fin del capítulo. Bueno mi gente hermosa, en serio perdonen por haberme demorado mucho hacer el capítulo, es que tuve un pequeño bloqueo creativo y más por el trabajo pero no importa cuánto me lleve siempre les traeré la continuación de la historia o de otros fics que haga, pero bueno, si les gustó el video suscríbanse y denle like al video para así motivarme a seguir, muchas gracias y adiós.